empresa de instaladores, ¿cuánta gente sois ahí trabajando al principio? Ahí, bueno, yo empecé la empresa con 18 años, yo y un socio, y luego pues fuimos creciendo de cara a cuando empezó todo el boom de la construcción, ahí empezamos a crecer bastante. Éramos por los 45 por ahí, creo que éramos. Y nos dedicábamos a hacer obra, a hacer vivienda. Cuando llegó la crisis del 2008, a esa nos dio fuerte, pero esa la pudimos medio capear. Lo único que ahí hicimos uno de los errores, pues obras que no íbamos a cobrar, nos quedamos inmuebles que tenían asociado una parte de préstamo hipotecario todavía, aunque era bastante inferior al valor de la vivienda, pero como no se vendía nada, pues entonces aún teníamos más deuda porque teníamos los préstamos hipotecarios de los inmuebles. Ahí orientamos... O sea, Andrés, la crisis que se le lleva por delante, tú la capeas. Sí, más o menos. Y la capeo orientando a hacer obra pública, digamos. ¿Vale? Ahí en ese momento lo que hago es que el socio con el que estaba lo dejo y entran 2 socios capitalistas más, que son con los que estoy actualmente. Ahí comenzamos y empezamos a hacer obra pública, pero no directamente a los organismos, sino a la promotora, a la constructora que hacía, ¿no? Cuando hablamos de obra pública, ¿es rollo que te pones ahí a poner farolas en la calle? Farolas, un colegio, una estación de tren, este tipo de obras. Pero obra construcción también. No, la instalación. ¿Y licitaban eso? No, porque nosotros se lo hacíamos a la constructora que había sacado la licitación. Vale. O sea, una constructora es como la que consigue el trabajo, el paquete completo, y él te subcontrata a ti las instalaciones. Con lo que tú no trabajas para el Estado directamente, sino que tú trabajas para esa constructora. Correcto. Vale. Entonces, bueno. ¿Y por qué te separas de tu socio y entran 2 capitalistas? Porque en aquel momento estábamos trabajando en la provincia de Alicante, en casa, digamos, ¿no? Porque había muchísima construcción, pero ya si queríamos cambiar a ese modelo teníamos que mover el culo y teníamos que salir a diferentes provincias. Y bueno, él no era partidario de aquello, pero bueno, la verdad es que tampoco teníamos otra opción porque allí no podíamos quedarnos a hacer trabajitos 40 y tantas personas, ¿no? Entonces, y tampoco podíamos permitirnos despedirlos porque no teníamos dinero para despedirlos. Entonces, bueno, ahí nos separamos, yo me quedé lo que es la empresa como tal, con el personal, y empecé a funcionar con este tipo de instalaciones. Entraron los 2 socios para aportar algo de liquidez para poder funcionar, porque habíamos quedado bastante secos de las otras deudas. Y entonces, bueno, ahí empezamos a funcionar y empezó a levantar cabeza, pero entonces a final de 2009 o así es cuando empezaron a prolongar los pagos las administraciones públicas, que después sacaron la ley que no se podía pagar a más de 90 días, pero estamos hablando de que se nos iban plazos hasta de 240. Entonces, claro, la mano de obra que tenías que pagar, los sueldos todos los meses y tal, se hacía inviable, ¿no? Y ahí es donde fuimos recayendo, ¿vale? Llegó un momento, lo que fue el crash, digamos, fue realmente una instalación que hicimos en mi pueblo, de un centro de salud, de climatización, en el cual no habíamos cobrado, o sea, teníamos pagarés, ¿no? Nos iba dando pagarés y el primer pagaré que venció cuando ya estaba la obra casi terminada, no lo devolvieron. Fuimos al ayuntamiento, nos dijo el alcalde que hacía las consultas y tal, porque no dependía de él, dependía de Diputación y tal, y cuando nos habló dice, la verdad es que todavía no pasó ni la primera licitación. Pues los estaban retrasando, todavía no la habían pagado, o sea que fue a la quiebra el constructor y todos los servicios que teníamos para abajo, pues nos quedamos con los pagarés devueltos en el banco negociados, ¿no? Eso fue lo que ya nos terminó ahí de achuchar con Hacienda. Luego fuimos a Hacienda a pagar el IVA de esas facturas que habíamos hecho y no habíamos cobrado, y como teníamos ya esa deuda que se nos había quedado, ya no nos lo financiaba Hacienda. Hacienda antes te daba unos plazos para pagar, no nos dieron esos plazos, ya no nos daban el justificante de estar al corriente de pago con Hacienda y ya no nos pagan ni Dios. O sea que la cosa es, a ti, vamos a poner números redondos, tú haces una faena de 100.000 euros, de los cuales pues hay 21.000 euros de IVA, ¿Sí? Me lo voy a inventar, emites esa factura, ¿Sí? Al tío que te la tiene que pagar, ¿Sí? No te la paga, ¿Sí? Pero como tú la has presentado y está contabilizada y todo ok, a ti te toca pagar 21.000 euros. Correcto. Tú luego podrás pedir que te lo devuelvan, pero tienen que pasar una serie de procesos y un tiempo. Pero tú primero lo tienes que pagar. Y ya está. Y ya está. Y ellos no hacen ni...
No hay ayudas en esa parte. Ayuda, sí, a hundirte. Claro, ayuda había lo de esto, de que te podían dar una periodicidad o cobrando de intereses y no lo dieron. Y ahí ya fue el remate. ¿Tú también tuviste de estas? Con tema de... Eso es el día a día. Yo creo que de esas hemos tenido todos, ¿no? Eso es el día a día. O sea, yo creo que tengas que pagar un impuesto sin haberlo cobrado me parece totalmente injusto. O sea, una cosa es que recaudes un impuesto y otra cosa es que sin haberlo cobrado te lo hagan pagar y que te hundan, ¿sabes? Y que se carguen el empleo de mucha gente y de muchas familias. Me parece injusto, vamos. O sea, es que no es ni de recibo. ¿De cuánto fue la enganchada? Pues, bueno, es que no fue esa sola, porque ya te digo que fueron cayendo todas en cadena, pero yo me debían por los 2,5 millones de euros y yo debía por el millón o así. ¿Qué significa que te debían? Me debían a mí de obras que había realizado. A ti te debían 2,5 millones de euros. ¿Y tú debías? Yo debía 1 a proveedores, a trabajadores no, porque los trabajadores sí que los llevaba al corriente, a proveedores y a bancos que tenían la línea de descuento de los pagarés que no me habían... Con lo que si a ti te pagaban todo y tú pagabas, tú te quedabas con 1,5 millones. Si los resultados estaban en beneficios. La empresa estaba en beneficios. Lo que no tenía era dinero. Sí, eso pasó muy... Sí, fue bastante habitual. O sea, ¿Eso hay forma de evitarlo o de preverlo? ¿O en este sector va no creo que sea tanto el sector. Una, que aquí sale barato no pagar. ¿Vale? En Estados Unidos vas a la cárcel. Aquí sale barato no pagar. Y otra que es injusto totalmente que tengas que pagar un impuesto de una factura que no has cobrado. Oye, tú declaras, oye, mira, no lo he cobrado, aquí está el pagaré devuelto, pues aguántame el pago y cuando lo cobre yo te lo pago. Pero si no... O sea, que cuando te devuelven un pagaré, el banco te casca un 7%. Sí. O sea, tú tienes un pagaré de 100.000. Explicad lo que es el pagaré. Que ha salido muchas veces. Pagaré es un documento que pone pagaré. No es un cheque. Bueno, es un cheque que pone pagaré. Tiempo. Claro, o sea, un cheque es para hoy y el pagaré es para dentro de 100 días. O sea, es un cheque que se desbloquea a los 100 días. Por ejemplo, 100, 90 o 30, los que tú determines. Los que lo hacen lo determinan. Pagaré el día tal. ¿Sabes? Y es exactamente lo mismo, el mismo formato que tú puedes pensar en un cheque, pero lo único que pone arriba es pagaré el día tal. Y ese puede ser un pagaré truncable o no truncable. O sea, hay diferentes modelos de pagaré a la orden, no a la orden. ¿Sabes? Hay diferentes particularidades. Pero bueno, dicho esto, es un cheque con una fecha de vencimiento. Entonces, tú ese documento, que es un documento truncable, puedes llevarlo a un banco y descontarlo. Entonces te lo hacen efectivo antes de que ese documento lo haya pagado el otro. Pero si el otro cuando llega al vencimiento no lo paga, el banco te carga la devolución, te pone... A ver. ¿Tú ese pagaré no lo trincas directamente de la cuenta bancaria? No, porque hasta la fecha no. Tú puedes ir antes y decir, oye, dame el dinero de esto. Entonces te cobran unos intereses y te dan el dinero. Y el pagaré se queda en el banco hasta que llegue la fecha. Si vas antes a cobrar el pagaré... Claro, es que si tú has hecho... O sea, si tú a mí me das un pagaré y pone pagaré en 60 días, yo lo tengo. Sí. ¿No? Pagaré el 30 de septiembre. Vale. Tú necesitas cobrar ese dinero antes. Porque te hace falta el dinero. Okay. Porque tú pagas la mano de obra a final de mes. Claro, tú tienes que pagar o sea, si tú vas el día que toca, no hay interés. No, el día que toca sí. El 30 de septiembre. El día que toca... Pero tú necesitas el dinero hoy para pagar las nóminas. No le puedes decir a tus trabajadores, bueno, el 30 de septiembre cuando nos pagan el pagaré... A ti te han dado un pagaré, ya entiendo que has aceptado las reglas del juego, ¿no? Pero es que las reglas del juego no las marcas tú. Claro. Las reglas del juego son las que hay. Y si tú quieres trabajar, pues pasas por las reglas del juego. Y entonces, no tienen la sartén por el mango. Si a ti te dan un pagaré pagaré del 30 de septiembre y tú vas el 1 de septiembre con el pagaré, es posible cobrarlo. Si tienes línea de descuento, sí. ¿Qué es una línea de descuento? Una línea de descuento es una cuenta corriente de descuento donde te cargan el pagaré, te ingresan el pagaré a la espera de que ese pagaré sea pagado por el deudor. ¿Pero por qué pagado? ¿No le trincan de su cuenta? No le trincan hasta que nada. no llega el 30, ¿no? Hay como un crédito por ahí. Claro, el banco está poniendo el dinero por adelantado. Claro, y pone como garantía el pagaré. Y entonces el día 30 el banco ya coge el dinero de la cuenta del otro. Y si el otro no tiene dinero, o sea, si el problema no es el que te haya dado un pagaré a 30 días, el problema es que a los 30 días no cobres. La culpa del pagaré tendría que ser del que lo emite. Sí, claro. Sí, la culpa es de él, pero el que te queda sin dinero eres tú. Claro. Pero el banco no tendría que... Y no solo te quedas sin dinero, no, sino que te descuentan los 100.000,
más el 7% por gastos de devolución. El banco le da igual. El banco te va a ir a por ti, que es a quien te ha dado el dinero. El Y te- otro. y te búscate soplan tú. Pero el una- otro es el que ha metido el pagaré. Ya, pero eso Tendría que ir a ya por ese. Ya es un problema tuyo, no del banco. El Te banco. soplan una comisión de 7.000. ¿Sabes? O sea, Este en el caso de que no haya pasta, ¿eh? en el Que, caso de que fue muy En el caso habitual de en que el aquel vencimiento del eso día fue muy tal- habitual. no haya pasta. Y si tú lo cobrabas por adelantado el pagaré, había también penalización para ti, ¿no? Claro. Pagas los intereses. Por ese los crédito. intereses, Pedías los como un intereses. crédito de X días hasta el día de... Bueno, era mucho peor, ¿eh? Porque en realidad lo que pasaba es que si tú llegaba al día y no se pagaba, lo que te pasaba es que te dejaba en descubierto la cuenta, Y entonces, que te cobraba un 25% del descubierto, más el descubierto del pagaré. O sea, era más- un servicio que flipas. O sea, O sea, ya el que hacía la agosto era el banco, ¿no? Claro. sí. La hostia que te metían y Claro. se te quedaba una cara de gilipollas porque decías, coño, me has adelantado 100.000 y me has soplado 30.000 con la tontería, ¿sabes? Y Tú habías jugado también ese juego. todos jugaban. de- todos de- ahí. no, podían brincar. jugar, no podían hacer otra cosa. Coño, pero si te dan un pagaré, espérate, ¿no? A que llegue el día. ¿Y con Pero, qué ¿y pagas? con a qué los pagas las trabajadores? Yo qué nóminas, sé, pues pavos? haber hecho mejor los números. No, es que Quiero no se puede decir, ir a- en mi cabeza es muy fácil. Cuando yo emito una factura, me la pagan a los 30, 45, 60 días y me espero a cobrar. Sí que es verdad que, claro, mi business es muy diferente a esto. Pero Nosotros vosotros jugabais a un negocio muy difícil. Nosotros jugábamos al negocio de los 180 días. Sí, es que no estamos hablando de un mes, estamos hablando de que te pagaban Claro. a 180 días. Empezabas a negociar en 180, ¿eh? O sea, 6 Y- meses Sí, bueno, eso sin ver la pasta. empezabas a negociar ahí. O sea, acababas. Porque luego, claro, te pagaban a 180 días cuando habían validado la factura. Claro, que esa es otra. Y entonces, claro, la No, factura. esto no es conforme, esto no sé qué. Le falta la coma, le falta el no sé qué, le falta tu puta madre, ¿sabes? Te ibas Y, a y entonces. 200 y pico. Sí. Es lo que está contando él. Era lo habitual en el día a día de un electricista, tío. A día de hoy también se cobra 180. Sí. Aunque está prohibido, sí. Está prohibido, creo ahora es hasta 90 el máximo, creo que pusieron, ¿no? Bueno, yo creo que te hacen la triquiñuela porque te Sí, no te pagan. Confirming. No, o sea, te esperan 90 días en pagarte y luego te dan el Me pagaré. parece muy exagerado y unas reglas como muy traperas, muy de la calle, que no sé quién las ha puesto. O sea, es como una especie de... Te estás financiando al final, ¿no? Con la persona a la que le debes pasta. Así es. Así era. Eras tú el que Tío, pagaba financiate con el la- banco, cabrón. No te financies con el pobre electricista, ¿sabes? No sé. No, pero bueno, no le, ya, no pero le es veo que sentido. está es con que el el banco no le carpintero, daba con financiación. Y como no les dan financiación, pues te financias con el que. ¿Y tú cuando ibas a comprar material también te financiabas con el de los materiales? Sí, tú le pagabas. O sea, era todo como una tribu así, Sí, entre todos claro. ahí financiándose, ¿no? Claro, el problema era que La cuando tribu fallaba judía el de ahí, arriba, todo, el del caía- material le financiaba a este le financiaba al otro. y cuando Sí, caía el de claro. arriba, que no pagaba, ya eso Era cadena. que Se iba toda la mierda. Se iba toda la mierda, pero claro, imagínate la pelota de duros que debías. Porque si tú pagabas uno te pagaba 210. Yo pagaba 120 más día 25, que son eran 140 días. O sea, cuando yo moría, yo tenía 4 meses de gente que tenía que cobrar, ¿sabes? O sea, que era una historia.